Hey friends, it's Chad Gonzalez. I can't wait to share with you some of these wonderful services that took place in Bogota, Colombia. Hey, this is in English and Spanish because I have the last name Gonzalez, but I don't really speak Spanish. So it was being interpreted, so I'm doing English and the interpreters in Spanish. But we had some great services, some great revelation that came forth and some wonderful miracles that took place. So sit back, watch this, take some notes, be inspired, let it encourage your faith, and I will talk to you soon. Bye-bye. We are so excited to be back in Bogota. Estamos muy felices de estar de nuevo aquí en Bogotá. I think we figured out this is my 5th time here in the church. Creo que ya sabes, pero esta es mi 5ª vez aquí en la And iglesia. my 6th time total in Bogota. En total he estado 6 veces en Bogotá. But you all have just become family, and we're always looking forward to being here each year. Pero todos ustedes son familia para mí. Yo siempre busco estar aquí cada año. And we're always so very honored to be here. Siempre nos honra estar aquí. And we love your pastors. Amamos sus pastores. I told you this last year, but I'll tell it again for those that may be new. Yo les dije el año pasado, pero lo voy a repetir nuevamente para los que son nuevos quizás. But I travel all over the world, Pero yo he viajado alrededor del mundo and I always talk about this church. y yo siempre hablo de esta iglesia. The times that I have been here, we have had some of the most incredible services. En cada una de las veces que yo he venido acá, hemos tenido uno de los mejores servicios. But I absolutely love your pastors. Pero absolutamente amo sus pastores. And the reason I love them Y la razón por la cual los amo is because they love you, es porque ellos te aman a ti, but they're also pushing for the supernatural. pero también están buscando más allá a lo sobrenatural. And it's really hard to find churches today Y es muy difícil encontrar iglesias hoy that are willing to push past what's normal que quieran sobrepasar lo que es normal and to also have pastors y también de tener pastores that really don't care what people think. que no les importe lo que la gente piensa. Because when it's time to dance, they're going to be the first ones. Porque si es momento de bailar o de danzar, ellos son los primeros en hacerlo. When it's time to be on the floor in your face and worship, they're the first ones. O si es el momento de estar postrados en el piso adorando, ellos son los primeros en hacerlo. When it's time to shout, they're the first ones. Cuando es momento de gritar, ellos son los primeros que gritan. I've watched them in the services lead in those areas as well. Y ellos también lideran aún en esas áreas durante el servicio. And so you've got some good pastors here. Ustedes tienen unos grandes pastores aquí. And if you're in this area and you don't have a church, Y si tú estás por acá en esta área y no tienes una iglesia, then this would be a good place to connect with. este debería ser un buen lugar en el que te puedes conectar. Amen. Amén. Hey, we want to make mention of 2 things. Bueno, quiero mencionarles 2 cosas. We have 2 more new books, Tenemos 2 nuevos libros and these are in Spanish. y están en español. This one is called Never Be Sick Again, Este se llama Nunca Más Enfermo. and we're going to be talking about some of these things tonight Voy a hablar de esto esta noche, because we need to get the subject of healing fixed. porque tenemos que arreglar todo el tema de la sanidad que hay hoy. And so I'm really excited about the revelation that we have in here. Entonces estoy muy feliz por la revelación que tenemos aquí en este libro. And then this one right here is our first children's book. Y este es nuestro primer libro para niños. And this is something that I've had on my heart to do for a very long time. Esto es algo que he tenido en mi corazón durante mucho tiempo. And so this is the first book in the series. Y este es el primer libro de una serie de libros que vamos a sacar. And it's called the God Adventures. Se llaman Las aventuras de Riley y Rocky con Dios. Yeah. And so the God Adventures of Riley and Rocky. Las aventuras de Riley y Rocky. And the first one is called Healing Power. Y esta primera serie se llama El Poder Sanador. And so what we're endeavoring to do with the children Y tenemos también una labor que hacer con los niños. is to not just tell them Bible stories, Es no solamente contarles historias bíblicas, but to make the supernatural natural in their lives. pero hacerles ver que lo sobrenatural puede ser natural en sus vidas. And so
These books, they're dealing with healing, En estos libros tratamos sobre la sanidad, the gifts of the Spirit, los dones del Espíritu, hearing and seeing from God, oír y ver de Dios, dreams and visions. sueños y visiones. I found out this, Yo me di cuenta de esto, that we may have kind of lessened what we think children can actually receive of when it comes to the things of God. Nosotros a veces pensamos muy poco realmente de lo que los niños pueden recibir de Dios. I don't know if some of you remember this. I think it was 2 years ago. No sé si alguno de ustedes se acuerda de esto, pero quizás fue hace 2 años We were down here and we were ministering to people. que estábamos aquí ministrando a las personas And all of a sudden, I acquired some little disciples. y de repente tenía todos unos pequeños discípulos. And we had about 10 children that were up here laying hands on the adults. Eran como 10 niños que estaban imponiendo manos sobre los adultos. And at the end of the service, Y al final del servicio, Danny came up to us, Daniela vino aquí a nosotros and she brought one of the little girls. y trajo a una de las niñas. And if I remember this right, Y si me acuerdo bien de esto, the little girl did not go to this church. la niña creo que no asistía aquí a la I iglesia. believe it was her grandparents that brought her. Creo que eran los abuelos que la habían traído. And when she was laying hands on this one woman with us, Pero cuando ella estaba imponiendo las manos a una mujer que estaba she allí, looked up ella volteó a and mirar she said arriba that she saw an angel standing behind the woman, y ella dijo que vio un ángel detrás de la mujer breathing fire down on her que estaba body. respirando fuego en el cuerpo de esa mujer. I have heard so many testimonies from children He escuchado muchísimos testimonios de niños, about seeing Jesus, de ver a Jesús, seeing angels. de ver ángeles. They're one of the first ones to jump up and want to lay hands on people. Ellos son los primeros que quieren saltar e imponer manos en las personas. And if you look at every major revival that's taken place over the last 2 centuries, Y si tú miras cada uno de los grandes avivamientos que han pasado en los últimos 2 siglos, it's always been the young people siempre han sido los jóvenes that have been the catalyst behind these revivals. que han sido el catalizador para estos avivamientos. And so we're really, really excited about these books. Entonces estamos muy emocionados por estos And libros. we've got more that are coming. But we have these 2, these are available out in the lobby. Van a venir más de esta serie, están disponibles aquí en el lobby. And so you can get these for your children and grandchildren. Entonces si lo quieres comprar para tus hijos, tus Neighbors' nietos, los hijos de tu vecino, Praise the Lord. I'm going to set my gloria a timer. Dios. Okay. Oh, I thought. They were doing something. I know. Okay. So we've got a big day today we want to celebrate. Today is Danny's birthday. Hoy es un gran día porque es el cumpleaños de Daniela. You got to stand up, Danny. Párate, Dani. Let me go. Okay. I'll make sure I wasn't missing anything. Okay. All right. If you would, grab your Bibles, Puedes tomar tu Biblia, ahora sí, and I want you to turn y quiero que vayas to 2 Peter chapter 1, a segunda de Pedro capítulo 1 and look at verse 2. y mira el verso 2. At lunch today, Pastor said that he felt like these verses El pastor dijo que estos versos were kind of the foundation or the theme of this weekend. son el fundamento para el tema de esta semana. And I'm in 100% agreement with him. Yo estoy 100% en acuerdo con él. Let's read this start in verse 2. He said, "Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ, Dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas through the knowledge of him who called us by glory and virtue, por su divino poder mediante el conocimiento de aquel by which we have been given to us exceedingly great and precious promises, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, that through these you would be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that's in the world through lust. para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Now, to me, this is pretty clear. Ahora, para mí esto es muy claro. He says, God has given us everything that we need Dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, that pertains to life and godliness. lo que pertenece a la vida y a la piedad. So you have everything you need to live a godly life in this world. Es decir, tú tienes todo lo que necesitas para vivir una vida piadosa o llena de Dios. But this is not simply pertaining to just your character and morals. Pero esto no solo se trata de tu carácter y de tu moral. This also applies to your day-to-day life Esto también aplica a tu día a día in fulfilling all that God has called you to do. para completar y hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer. This would apply to your finances. Esto va a aplicar para tus finanzas. And this would also apply to your health. Esto también va a aplicar para tu salud. Because notice he says, we're partakers of his divine nature, Porque mira que ahí dice que somos participantes de su naturaleza divina, having escaped the corruption that is in this world habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo through lust. a causa de la concupiscencia. Now, what is lust? Ahora, ¿qué es concupiscencia? It is longing for something that you think you don't have. Es querer algo que tú no crees que tienes. See, when we think about the word lust, Cuando vemos la palabra concupiscencia, we think about something sexual. pensamos que es algo como de lujuria, como algo sexual. But you know, there's a lot of people that's also lusting after healing Pero también hay gente que está con la concupiscencia buscando la sanidad, because they think God is holding out. porque ellos creen que Dios se la está reteniendo. And all the while, they already have it. Y hace mucho ya la tenían. That should get you to think. Eso debería ponerte a pensar un poco. So let's get into this. Entonces vamos más. Exodus chapter 15. Vamos a Éxodo capítulo 15. We're going to talk about healing tonight. Vamos a hablar de sanidad hoy. And let me just say this, I absolutely believe Y déjame decirte que yo creo absolutamente that the word of God is so true que la palabra de Dios es verdad, and it's so anointed que está muy ungida, that as we begin to preach the word, que mientras empezamos a predicar la that palabra, there's signs and wonders and miracles that follow, hay señales, milagros y prodigios que nos siguen. and that right there where you're sitting in your chair, Y ahí mismo donde estás sentado en tu silla, things begin to take place in your body cosas empiezan a pasar en tu cuerpo, without any human being touching you, aún sin ni siquiera ninguna persona tocarte. because the word is just that powerful. Porque es que la palabra es así de poderosa. And there's more in this room than what you see with these eyes. Y hay mucho en este lugar más de lo que puedes ver con tus ojos. You ready? ¿Listos? So Exodus chapter 15, Éxodo capítulo 15, verse 26. verso 26. This is a pretty familiar passage of scripture to a lot of Christians. Este es una escritura muy familiar para muchos cristianos. And God here is establishing his covenant with the Israelites. Y Dios está aquí estableciendo su pacto con los israelitas. Now, 3 days before this, Ahora, 3 días antes de esto, they were in Egypt, ellos estaban en Egipto and God is about to deliver them from the Egyptians. y Dios estaba a punto de liberarlos de los egipcios. They have crossed the Red Sea, Ellos habían cruzado el Mar Rojo and now they've been in the wilderness for 3 days. y ahora han pasado 3 días que están en el desierto. And God begins to talk to them about this covenant he's going to establish with them. Y Dios empieza a hablarles sobre este pacto que va a establecer. And he says this, if you will diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, Y dijo, si oyeres, el verso 26, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, give ear to his commandments and keep all of his statutes, dieres oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos,
I will allow none of the diseases on you which have been brought on the Egyptians, Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, for I am the Lord who heals you. porque yo soy el Señor tu sanador. Now, I want you to notice here, God, he announces that he's the healer. Mira lo que dice ahí. Dios mismo está anunciando que Él es el sanador. In the Hebrew, it literally reads like this: now I'm your doctor. En el hebreo literalmente dice, ahora yo soy tu doctor. It's where we get the Hebrew phrase Jehovah Rapha. Es donde traemos la palabra en hebreo Jehová Rafa. So if you were in Israel and someone needed a doctor, Entonces, si tú estás en Israel y necesitas un doctor, they would yell out Rapha. ellos te van a gritar Rafa. Well, the Israelites had been a slave in Egypt Y mientras los israelitas estaban esclavos en Egipto for almost 430 years. por más o menos 430 años, Now that's a long time. eso es bastante tiempo. And all they have known their entire lives Y todo lo que ellos conocían durante toda su vida is the government of Egypt, es el gobierno de the Egipto, economy of Egypt, la economía de Egipto, the healthcare system of Egypt, el sistema de salud de Egipto, the gods of Egypt. los dioses de Egipto. All they have is Egypt in them. En realidad ellos tenían a Egipto dentro de ellos. And God has brought them out of Egypt, Entonces Dios los saca de Egipto, but now he has to get Egypt out of them. pero ahora tiene que sacar a Egipto dentro de ellos. And he tells them, if you will just do what I tell you to do, Y dice, si tú haces lo que yo te digo que hagas, all of the diseases that you experienced in Egypt, todas esas enfermedades que experimentabas en Egipto, none of those things will come on you ninguna de esas cosas va a venir sobre ti, because now I'm your doctor. porque ahora yo soy tu doctor. Now, this is where he's establishing his covenant. Ahora aquí es donde él está estableciendo su pacto. Now, remember, at this point, they know nothing about God. Ahora recuerda, en este punto ellos no saben nada de Dios. They've never been to church. Ellos nunca han ido a una iglesia, They've never read a Bible. ellos nunca han leído una Biblia, They've never listened to a YouTube sermon. ellos nunca han escuchado una prédica en YouTube, They know nothing. ellos no saben nada. The only thing they know about God Lo único que saben de Dios are the plagues that they saw in Egypt es las plagas que vieron en Egipto and the crossing of the Red Sea. y cruzar el Mar Rojo. And now God begins to talk to them about healing. Pero ahora Dios les empieza a hablar sobre sanidad. So this is a big deal to God Entonces este es un gran tema para Dios, because this is the first redemptive name that he gives them. porque este es el primer nombre de redención que Él da sobre él. I am Jehovah Rapha. Yo soy Jehová Rafa, I'm your doctor. yo soy tu doctor. So you had all these doctors in Egypt, Es decir, ellos tenían todos estos doctores en Egipto, but now you're mine. pero ahora yo soy el de ustedes. Now I'm your doctor. Ustedes son míos y yo soy su doctor. But I also want you to notice Pero ahora quiero que notes, this is not in response to God healing their bodies. pero esto no se trata solo de Dios sanar su cuerpo. They're not out in the wilderness. Ellos están en medio del desierto, God heals them Dios los sana and then says, I want you to know that now I'm your doctor. y también dice, pero es que yo quiero que sepas que yo soy tu doctor. You don't see God healing them right here in Exodus chapter 15. Mientras estamos leyendo eso en Éxodo 15, tú no ves a Dios que los esté sanando. He says, none of these diseases will come on you. Está diciendo ninguna de estas enfermedades vendrán sobre ti. So that means there were no diseases already on them. Significa que ya no había enfermedades dentro de ellos. So something had to have happened. Entonces algo tuvo que haber pasado. Well, the scripture's got the answer. Bueno, la escritura tiene la respuesta. If you hold your place right there Mantenga ahí Éxodo 15, pero vamos ahora, and turn over to Psalm vamos a Salmos 105. 105, 105. In Psalm chapter 105, En Salmos capítulo 105 we find a great summary of what God did for the Israelites. tenemos un gran resumen de lo que Dios hizo por los israelitas. It tells of the different plagues that took place in Egypt Nos habla sobre las diferentes plagas que pasaron en and how Egipto, God delivered them from the Egyptians. de cómo Dios los liberó de los egipcios. And when you get to verse 36, Y cuando tú llegas ahí al verso 36, we find where God, he brought the last plague. cuando Dios trae la última plaga, And it was when the angel of death went through the camp y esa es cuando el ángel de la muerte va por el campo, and all of the firstborn
Y todos los primogénitos, they died in the households, ellos morían dentro de su casa, except for those who had taken of the Passover lamb excepto por aquellos que habían tomado el cordero de Pascua and had taken the blood and put it on the doorpost. y que habían tomado la sangre de ese cordero y lo habían puesto sobre los dinteles de la puerta. And you find that in Exodus chapter 12. Y tú encuentras eso en Éxodo capítulo 12, That is when God instituted the Passover meal. que es cuando Dios instituye la cena de Pascua. And God's instructions to the Israelites, Y las instrucciones de Dios para los He israelitas said, I want you to take a perfect lamb. es: toma un cordero perfecto, I want you to roast it in fire. quiero que lo lleves totalmente y lo rostices en el fuego, And He said, I want you to eat all of it. y quiero que te comes todo el cordero. And then take the blood Y toma la sangre and put it on the doorpost. y ponla en los límites, en los dinteles de la puerta. And when you partake of that lamb, Y cuando tú participes de ese cordero, which was a type of Jesus who was to come, que era un tipo de Jesús que iba a venir, and He said, you stay behind the blood. tú mantente detrás de la sangre. When that angel of death comes through, Y cuando el ángel de la muerte pase, it will not touch you. no te va a tocar. Now, here in Psalm 105 and verse 36, Pero aquí en Salmo 105, en el verso 36, this is what the psalmist is referencing here. This is what he's talking esa es about. la referencia de la que estamos hablando. He says that he destroyed all the firstborn in the land Dice: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, and the first of all of their strength. las primicias de toda su fuerza. He's talking about the Egyptians here. Está hablando de los egipcios. And in verse 37, Y en el verso 37, he says this about the Israelites. este verso sobre los israelitas. And he brought them out with silver and gold, Los sacó con plata y oro, and there was none feeble among his tribes. y no hubo en sus tribus enfermo. Now, I'm not sure about you, No sé sobre ti, but most of my Christian life, pero la mayoría de mi vida cristiana, I've heard that when God brought the Israelites out, yo escuché que cuando Dios sacó a los israelitas de allí, I was always taught how God brought them out with the silver and gold of Egypt. siempre me enseñaron que los había sacado con oro y plata. Because the Bible says that the Israelites, they plundered the wealth of the Egyptians. Porque la Biblia me dice que los israelitas sacaron todas las riquezas de los The egipcios. Egyptians wanted them to leave so bad, Los egipcios querían que se fueran muy rápido, they gave them all their money. tanto que le dijeron: toma mi plata. Can you imagine someone who hates you so bad? Imagínate a alguien que te odia mucho. Say, I need you to leave me Quiero que me dejes en paz, and take all my money too. pero toma todo mi dinero. I need somebody to hate me that bad. Yo quiero que alguien me odie así. Amen. Gloria a Es Dios. que gloria a Dios a eso. But notice, not only did they walk out wealthy, Pero mira que no solamente salieron de ahí ricos, it says they also walked out healthy. también salieron sanos, saludables. When they partook of the Passover lamb, Cuando ellos participaron de la Pascua y del Cordero when they left Egypt, y se fueron de Egipto, they not only left wealthy, no solamente se fueron ricos. the Bible says there was not one that was even feeble or weak among them. La Biblia me dice que no hubo en sus tribus ningún enfermo o débil entre ellos. So that means when you have watched the movies and the television shows, Entonces eso significa que cuando ves esas películas o shows de televisión and you've read the storybooks, y lees esos libros de historia, when the Israelites crossed over the Red Sea, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, and you saw Israelites that were in their Egyptian wheelchairs, y cuando ves ahí que algunos israelitas iban en sillas de ruedas and you saw Israelites being carried on their cots, y otros israelitas que iban cargados en sus muletas, their beds. en las camas, en sus camillas, When you had Israelites, they were on their crutches, y que iban en sus muletas, en sus bastones, and you saw the elderly Israelites, y que tú ves a todos esos israelitas muy viejos and they could barely walk. y ahí que medio podían caminar pasando el mar. None of that ever happened. No, eso nunca pasó. None of that happened. Nunca eso pasó. There was not one Israelite that was sick. No hubo un solo israelita que estaba enfermo. There was not one Israelite with an injury. No había un solo israelita con una herida. Even the old people were strong once again. Aún la gente anciana tenía bastante fuerza.
There was not one feeble. No había ningún enfermo. And we know that there was at least 1 million Israelites. Y por lo menos se sabe que había por lo menos 1 millón de israelitas. Now think about how magnificent this is. Ahora piensa en la cantidad enorme que es esto. It's hard to find a church, Es muy difícil encontrar una iglesia, even a small church, aún una iglesia pequeña, where there's not at least one person donde no haya por lo menos una persona that's sick, que está enferma, injured, herida, diseased, dolida, weak. débil. Can you imagine finding over 1 million people, Pero ahora piensa en 1 millón de personas, possibly millions, posiblemente más millones, and not one person sick? y no solo una persona enferma. And these people didn't have a Bible. Y esa gente no tenía una They'd Biblia, never been to church. nunca habían estado en la They didn't iglesia, know anything about the authority of their words. no sabían nada sobre la autoridad de sus palabras, They knew nothing about God. no sabían nada de Dios. It almost sounds impossible. Eso suena como imposible, But this is what happened in the Old Testament. pero esto es lo que pasó en el Antiguo Testamento. This is what happened for a group of people Esto es lo que pasó para un grupo de personas in which God had called them his own. a los que Dios los llamó los suyos propios. And the very first thing that he did for them Y lo primero que él hizo para ellos is he healed every single one of their bodies. es que sanó completamente a todos los cuerpos de ellos, Before they even left Egypt. aún antes de salir de Egipto. I never thought about this. Nunca lo había pensado. Is this maybe the reason Quizás esa es la razón that when Jesus gave us the Great Commission, que cuando Jesús nos dio la gran comisión, that healing was one of the signs and wonders for the unbeliever? la sanidad era una de las señales para el no creyente? In one sense, En un sentido, the Israelites, they were unbelievers. los israelitas eran no creyentes, They didn't know anything about God. ellos no conocían a Dios, And they're about to trust Moses ellos apenas iban a confiar en Moisés to take them away from everything they have ever known. para que les quitara todo lo que ellos solo conocían. Now, can you imagine Ahora puedes imaginar that during that night of the Passover, que en esa noche de la Pascua, that throughout all the land of the Egyptians, durante toda la tierra de los in egipcios, every single Egyptian household, en cada uno de los hogares de los egipcios, there was one person dying. había una persona muriendo? And the Egyptians, they are screaming, Y los egipcios estaban gritando, they are crying, ellos estaban llorando, because people are dying everywhere. porque las personas estaban muriendo en cada casa. And yet in the Israelite households, Y aún así, pero en las casas de los israelitas, the Israelites, they're screaming. los israelitas están gritando, But their screams are not screams pero of grief. sus gritos no son de dolor, Their screams are screams of excitement. los de ellos son de emoción y gozo, Because in every single Israelite household, porque en cada uno de los hogares de los people are israelitas being healed. la gente estaba siendo sanada. The lame are beginning to walk. Los que eran cojos empezaron a caminar, The blind are beginning to see. los que eran ciegos empezaron a The ver, deaf are beginning to hear. los sordos empezaron a oír, The paralyzed are beginning to feel once again. los que eran paralíticos empezaron a sentir nuevamente lo que no sentían, Those that had missing limbs were growing limbs again. a los que les faltaba alguna parte les empezó a crecer nuevamente. Let me show you something. Déjame mostrarte algo. Turn back over to Exodus. Vamos de nuevo a Éxodo. But look at Exodus chapter 12. Mira Éxodo 12. So this is when God was establishing the Passover. Esto es cuando Dios estableció la Pascua. But I want you to look at a statement that God tells them. Pero quiero que veas esta afirmación que Dios hace. Exodus chapter 12 and verse 11. En el verso 11, capítulo 12, verso 11. They're about to eat of the Passover meal, Están a punto de comer la cena de la Pascua and then God is going to send them out of Egypt. y Dios los va a sacar de Egipto. But look at God's instructions in Exodus chapter 12 and verse 11. Pero mira estas instrucciones que él da en el verso 11. And this is the way that you shall eat it, Y lo comerás así,
with a belt on your waist, ceñidos vuestros lomos, your sandals on your feet, su calzado en sus pies and your staff in your hand. y su bordón en su mano, You shall eat it in haste, y lo comerán for it apresuradamente. is the Lord's Passover. Esa es la Pascua del Señor. Think about it. Put your shoes on. Piensa en esto, ponte tus zapatos, Get your belt on. ponte bien tu Get cinturón, your staff. toma tu Eat estandarte, this meal fast. cómete esta comida rápido, Get ready to leave prepárate para salir and start a brand new life. y empieza una nueva vida. Look, there was some expectancy here. Había una expectativa ahí. God was trying to create some expectancy in them Dios estaba tratando de crear una nueva expectativa en that ellos. life as you have known it, Que la vida que tú ya habías up until this conocido very day, hasta ese día it's about to change. estaba a punto de cambiar. The life you are about to live La vida que ahora estás a punto de vivir is going to look nothing like what you have known. no se va a ver nada como lo que tú conocías antes. So get your shoes on, Así que ponte tus zapatos, Get your clothes on. ponte tu ropa get ready. y alístate, You're about to start a brand new life. porque estás a punto de iniciar una nueva vida. Now, if they could expect that with the old covenant, Ahora, si ellos podían tener expectativa en eso del antiguo pacto by eating a lamb, por comer un cordero, how much more so should we expect ¿cuánto más deberíamos nosotros tener when we expectativa partake of the Lamb of God? que hemos participado del cordero de Dios? Right before you say in the name of Jesus, Justo antes de que tú dijeras en Be el my nombre de Lord and Jesús, Savior. te recibo como mi Señor y Salvador, in the Spirit, en el Espíritu. you ought to put on your shoes. En tu espíritu tú te estabas poniendo Get tus your zapatos, clothes ready. te estabas poniendo tu Get your ropa, staff ready. estabas cogiendo tu estandarte, Because I'm about to start a brand porque new estoy a life. punto de iniciar una nueva And vida. it's not going to look anything like Y no se va a ver nada the life that I lived como la vida que he vivido hasta before I ahora, partook of the Lamb of God. porque he participado del cordero de Dios. But see, this right here, Pero esto aquí it begins to show you, te empieza a mostrar it gives you a glimpse y te da un destello of what we have done with salvation. de lo que hemos hecho con la salvación. For most Christians, we think salvation Para muchos cristianos creemos que la salvación is we get to go to heaven, es que vamos a ir al cielo and that's it. y que eso es todo. But you see, the Bible tells us in Hebrews chapter 8 and verse 6, Pero la Biblia nos dice en Hebreos 8:6 we have a better covenant que tenemos un mejor pacto with better promises. con mejores promesas. So that means for us to have a better covenant, Eso significa que para los que tenemos mejores at the pactos, very least, a lo mínimo we have to have the best tenemos que tener mejor of what the old had. que lo que el antiguo pacto tenía. Or you could say it like this, under the old O lo covenant, puedes decir de esta manera, en el antiguo pacto, what was their ceiling lo que era su techo becomes our floor. ahora es nuestro piso. So what you see under the old covenant for the Israelites, Lo que ves en el antiguo pacto para los israelitas, at the very least, por lo menos, we should expect that for us, deberíamos por lo menos experimentar eso para nosotros. plus some. Y mucho más. Well, so let's see what was actually available under the old covenant in the area of healing. Y miremos qué estaba disponible en el área de la sanidad bajo el antiguo pacto. So Exodus chapter 15, verse 26, Entonces volvemos ahí a capítulo 15 en Éxodo, God tells them, as long as you do everything I tell you to do, en el verso 26, donde está diciendo, mientras hagas lo que yo te digo que hagas, none of these diseases will come on you. nada de estas enfermedades van a venir sobre ti. So at this point, every single Israelite is healed. Hasta este punto, cada uno de los israelitas ya han sido sanos. No sickness, no injuries, No había enfermedad, no había heridas, no weakness. no había debilidad. Everybody's healthy. Todo el mundo está saludable. Now, if you turn to Exodus chapter 23, Y ahora si vas al capítulo 23, God begins to go even further aún Dios empieza a ir in más explaining profundo this covenant of healing Y- with his people. y empieza a explicar este pacto de sanidad con su gente. In Exodus chapter 23 and verse 25, En Éxodo 23, verso 25, he says, "You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and bless your water. dice más, al Señor tu Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas. And I will take sickness away from the midst of you. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti.
No one will suffer a miscarriage. No habrá mujer que aborte, No one will be barren in your land. ni estéril en tu tierra. And I will fulfill the number of your days. Y yo completaré el número de tus días. Now, I don't know about you, Yo no sé sobre ti, but that right there, pero eso ahí mismo, that sounds a whole lot better eso suena muchísimo mejor than most of the teaching on healing I hear today. que todas las enseñanzas que me han enseñado sobre sanidad. Because God's promise to the Israelites, Porque Dios le prometió a los israelitas, people who had never read a Bible, que era gente que no habían leído una Biblia, they'd never been to church, ellos nunca habían ido a una iglesia, they don't know all the Christian things to do. ellos no saben todo este mundo cristiano y lo que hay que God hacer. said, as long as you follow me, No, Dios les estaba diciendo, You solo do what I tell sígueme you to do. y haz lo que yo te digo que hagas. number one, Número 1, I'll take sickness away from your midst. voy a quitar la enfermedad de en medio de ti. So this isn't taking sickness away from your body. Es decir, no está quitando solo la enfermedad de tu cuerpo, This is sickness can't get near you. es que la enfermedad no puede ni estar cerca a ti. Because remember, they're already healed. Porque recuerda, ellos There's ya habían nobody sido sick. sanos, no había nadie enfermo. God isn't promising them health insurance. Ellos Dios no les está prometiendo un seguro de sanidad para He's not saying, después. when you do get sick, I'm your healer. Dios no les está diciendo, cuando tú te puedas enfermar, yo soy tu sanador. He's saying, as long as you follow me, you'll never be sick. No, Él está diciendo siempre, me sigas, tú nunca estarás enfermo. And not only will sickness not be on you, Y no solamente la enfermedad no estará en ti, it will not be able to be around you. no debería estar alrededor tuyo, no va a estar. It almost sounds too good to be true. Y eso suena tan bueno para ser verdad. But then he goes on and says this. Pero luego sigue y dice, Number two, número 2, no one will have a miscarriage. ninguna mujer tendrá un aborto. Now let me ask you a question. Ahora déjame hacerte una pregunta. I would guarantee almost every single person in here, Yo garantizo que por lo menos todas las personas aquí en este we lugar know someone who has had a miscarriage. conocemos a alguien que ha tenido un aborto. It's a horrible thing. Es algo horrible, It's not something we would wish on anyone. es algo que nunca deseamos sobre nadie. But if you look at the things that God is promising the Israelites, Pero si tú ves las cosas que Dios le prometió a los israelitas, you will find that these four things tú vas a encontrar que estas 4 cosas are four things that have been not only accepted in our world, son cosas que han sido aceptables en nuestro they've mundo also been accepted in the church. y también han sido aceptables dentro de nuestra That iglesia. these are just things that happen. Y que estas son cosas que pasan Just sometimes bad things happen to good people. y decimos, hay cosas malas que pasan a la gente buena. But God is telling the Israelites, Pero Dios le está diciendo a los israelitas, who has a lesser covenant than us, quienes son los que tienen un menor pacto que nosotros. you'll never be sick, Nunca estarás enfermo you'll never have a miscarriage. y no tendrás un aborto. And then he goes on and says, number three, Y luego sigue y dice, número 3, you'll never be barren. ni estéril en tu tierra. If you want to have a child, Si tú quieres tener un hijo, he said, every single one of you can have a baby. ahí dice, cada uno de ustedes puede tener un bebé. But how much have we accepted in our world Pero lo que hemos aceptado en nuestro that mundo sometimes es que a veces things happen las cosas pasan and people just can't have a child? y hay gente que no puede tener hijos. Whether people want to agree to it or not, it has very much been accepted in our world, Y así quieras estar de acuerdo o no, eso es lo que está aceptable en el mundo. and it is accepted in the church as a whole. Y también se ha aceptado dentro de la iglesia. The fourth thing God says, La cuarta cosa que Dios dijo, I will fulfill the number of your days. dice, yo completaré el número de tus días. In other words, you could say it like this, En otras palabras, puedes decirlo de esta manera. and no one will die young. Nadie morirá joven. Well, you know, sometimes just bad things happen to good people, No, pues a veces cosas malas le pasan a la gente buena. which is said many, many times from the pulpit. Y se ha dicho mucho desde las plataformas de las iglesias, del But púlpito. under the old covenant, Pero en el antiguo pacto, a lesser covenant, un pacto menor for people who were trusting in their works para gente que tenía que confiar en sus obras and the blood of a goat, y en la sangre de un cordero. they had available to them. Lo tenían disponible para ellos, esas Never be cosas. sick, No estar enfermo, no miscarriage, no aborto, not barren,
no esterilidad and no dying young. y no morir joven. That sounds better to me than what I hear in church today. Eso suena muchísimo mejor que lo que escuchamos normalmente en nuestras iglesias. Notice God was not promising them disease. He was not promising them health insurance. Fíjate que él no les estaba prometiendo un That when these seguro things de la do salud. happen to you, I'm your Que healer. cuando quizás algo te pase, vas a ser sano. He was showing them a different form of healing, No, él les estaba mostrando una diferente forma de la sanidad. a higher form of healing, Una forma muy alta. not according to Egypt, No, no es una forma de acuerdo a Egipto, but according to heaven. sino es de acuerdo al cielo. That as long as you follow me, Que mientras me it sigas, puts you in a position te pone en una posición to escape the corruption que tienes que salir de la that is in corrupción this world. que está en este mundo. Think about it. Think about it. Piensa en eso, piensa en eso. Never be sick again. Nunca estar enfermo, Never have a miscarriage. nunca un aborto, Never be barren. nunca ser estéril, Never die young. nunca morir joven. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? We've sold ourselves short on our salvation. Que hemos creído muy corto sobre nuestra salvación. Because for people that were trusting in their works, Porque la gente de los israelitas que because están this covenant God had established with the Israelites, creyendo en sus propias obras, porque ese era el pacto que Dios había establecido con los it was based israelitas. on them doing every single thing right. En ese pacto ellos tenían que hacer todas las cosas correctamente. It was based on their works Estaba basado en sus obras and the blood of animals. y en la sangre de animales. And yet faith in their works Y aún la fe en sus obras and the blood of animals y en la sangre de los animales got them never be sick, los llevaba a que no se never have a enfermaran, miscarriage, a que no tuvieran un never be aborto, barren, a que no hubiese never esterilidad die young. y que nunca murieran jóvenes. What would the blood of Jesus get you? Pero ¿a dónde te puede llevar entonces la sangre de Jesús? But what has been preached in our churches for centuries and centuries and centuries, Lo que se ha predicado en nuestras iglesias por siglos y siglos y siglos, for those who actually do believe in healing, para los que en serio creen en la sanidad, the vast majority of teaching on healing has been this. la gran mayoría de las enseñanzas sobre sanidad han sido estas. Praise God, when you do get sick, Jesus is your healer. Gloria a Dios que cuando te enfermes, Dios es tu sanador. Ah, got you. Los atrapé. Do you know you won't even find that in Paul's letters to the churches? ¿Tú acaso encuentras eso en las cartas de Pablo a la iglesia? You will not find one time the Apostle Paul telling the churches how to get healed. Tú no encuentras una sola vez de las cartas de Pablo diciéndole a la iglesia que cómo ser sano. You will not find 5 steps to receiving your healing. Tú no encuentras a Pablo diciendo estos son los 5 pasos para recibir sanidad. See, God was not promising them health insurance. Dios no les estaba prometiendo a ellos un seguro sobre sanidad. What is health insurance? ¿Qué es un seguro de sanidad? Health insurance kicks in when you do get sick. Tú usas un seguro de salud cuando tú te enfermas. God was not promising when you get sick, I'll heal you. No, entonces Dios no está prometiendo que cuando tú te enfermes yo te sano. He was not promising insurance. No le estaba prometiendo ese seguro. He was promising prevention. Él les estaba prometiendo era prevención. But what do we hear in our churches today? Pero ¿qué es lo que escuchamos en nuestras iglesias hoy? As a whole, Como un todo. we don't hear prevention, No escuchamos we prevención, hear insurance. escuchamos es seguro. Is it possible? ¿Es posible That's the reason. que esa sea la razón We still have a whole lot of the church today that's sick. por la cual muchos de nuestras iglesias se enferman? Because we still expect it to happen. Porque aún esperamos que pase Because you know, eso. that's just part of normal Es- life. Esto es parte de la vida normal. There's sickness and disease out there. Las enfermedades, las dolencias. Sometimes just bad things happen to good people. A veces las cosas malas llegan a la gente buena. It's not really much you can do about it. Y pues no hay mucho que puedas hacer al respecto. But hey, when you do get sick, Pero oye, cuando te Praise enfermes, God. gloria a Dios. Jesus is my healer. Porque Dios es mi sanador. Now let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. If the blood of Jesus was powerful enough
Si la sangre de Jesús es lo suficientemente poderosa to take the sickness off your body, para quitar la enfermedad de tu cuerpo, do you think it might be powerful enough quizás estás pensando que si hay bastante poder to keep it from touching your body? para hacer que la enfermedad no toque tu cuerpo. See, there's a reason you're silent. ¿Ves? Hay una razón por la cual estás en silencio. Because we have preached a lower standard of healing than what this Bible actually Porque promises hemos us. predicado un estándar de la sanidad muy bajo de lo que realmente la Biblia dice. The vast majority of the church La gran mayoría de las iglesias has preached that Jesus will heal you from the curse han predicado que Dios te va a sanar de la maldición, instead of preaching he set you free from the curse. en vez de predicar Él ya te hizo libre de la maldición. Look, let me show you some more. Deuteronomy chapter 7. Quiero mostrarte más. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Again, this is the old covenant. Nuevamente les digo, este es el antiguo pacto. These are people that have a lesser position with God than you and I. Es gente que tiene una menor posición de lo These que are tú y not yo children tenemos. of God. No son hijos de Dios, These are slaves. son esclavos. They're trusting in their works. Ellos les toca confiar en sus obras. They're trusting in the sacrifices of animals. Ellos les toca confiar en el sacrificio de los But animales. look at what God is making available to them. Pero mira en lo que Dios aún ahí les ha hecho disponibles a In ellos. Deuteronomy chapter 7, En Deuteronomio 7, in verse 13, en verso 13, it says, He will love you, dice, y te and He will amará, bless you, y te bendecirá, and He will multiply y te you. multiplicará, He will bless the fruit of your womb. y bendecirá el fruto de See? tu vientre. Right there, no more barrenness. Si te das cuenta, no más esterilidad. If you want a child, you can have a child. Si tú quieres un hijo, puedes tener un hijo. He'll bless your womb. Él va a bendecir tu vientre And the fruit of your land, y el fruto de tu your tierra, grain, your new wine, your oil, tu grano, tu mosto, tu aceite, the increase of your cattle and the offspring of your flock, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, and the land of which He swore to your fathers to give to you. en la tierra que juró a tus padres que te daría. You will be blessed above all people. Y serás bendecido más que todos los pueblos. There will not be a male or female that's barren among you, No habrá en ti varón ni hembra estéril, or even among your animals. ni siquiera en tus ganados. Think about it. Piensa en esto. Even your animals don't have to be sick anymore. Aún tus animales no deberían enfermarse. And then check this out, Y ahora mira esto. verse 15. Verso 15. And the Lord will take away from all of you sickness. Y el Señor quitará de ti toda enfermedad. Then look at Psalm 91. Y ahora Look, miremos, there are so many scriptures about this. oye, hay tantas escrituras And sobre it's esto. amazing what God promised them under the old covenant. Es maravilloso lo que Dios prometió en el antiguo pacto. And a lot of you have read this in Psalm 91, Y yo sé que muchos han leído esto en el Salmo 91, but I want you to look at it with a new perspective. pero quiero que lo mires bajo una nueva perspectiva. Psalm 91 and verse 5. Salmo 91, verso 5. You shall not be afraid of the terror by night, or of the arrow that flies by day. No temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. Listen, or of the pestilence that walks in the darkness. Mira, ni pestilencia que ande en oscuridad. I don't know about you. No sé sobre ti. A couple of years ago, there was a pestilence that was running all over the world. Hace un par de años había una pestilencia alrededor de la tierra. You don't have to be afraid of it. No tienes que tener miedo de eso. You don't have to be afraid of pandemics running all over the world. No tienes que estar con miedo de las pandemias que están Because alrededor at del least mundo. under the old covenant, Porque por lo menos en el antiguo pacto, as long as you're doing everything that God tells you to do, mientras tú hagas lo que Dios te dice que hagas, it can't even get near ni you. siquiera debería acercarse a ti. That means you can walk into a room that's full of it. Es decir, que tú podías llegar a un lugar que está But lleno de eso. wherever I go, Pero mientras yo voy, it begins to move away from me empieza a moverse y alejarse de mí. because it can't touch me. Porque no me puede tocar. But this is under the old covenant, Pero eso es en el antiguo pacto. where people were trusting in their works Con gente que confiaba en sus obras. and trusting in the blood of a goat. Y que confiaban en la sangre de un animal. How much more is available to us? ¿Cuánto más está disponible para nosotros? And then he says in verse 7, Y luego dice en el verso 7, 1,000 may fall at your side,
caerán a tu lado 1000 and 10,000 at your right hand. y 10,000 a tu And diestra. underline this phrase, Pero subraya esto: it shall not come near you. mas a ti no te llegará. Look, again, he's not promising to take it off of you. Mira que no, de nuevo, no te está prometiendo quitártelo de ti. He's saying it can't come near you. Está diciendo no te llegará cerca. And this is under the old covenant. Pero esto es bajo el antiguo pacto. Verse 9, Verso 9. because you have made the Lord, who is my refuge, Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, even the Most High, your dwelling place. al Altísimo por tu habitación. Come on, underline it. Verse Subraya 10, esto, subraya el verso 10. no evil will come against you. No te sobrevendrá mal, No plague come near your dwelling. ni plaga tocará tu morada. This is not about God taking it away. No es que Dios te lo esté quitando, This is about God getting in the middle. es que Dios se está poniendo en el medio. And it couldn't touch them. Entonces no pueden tocarte. Not afraid of the pestilence. No tengo miedo de las Not afraid of pestilencias, the plague. no miedo de las plagas. 1,000 fall at one side, 1000 caerán a tu lado, 10,000 at another. 10,000 caerán a tu otro lado, But it can't touch me. pero no me puede tocar a mí. But these aren't even children of God. Pero estos ni siquiera son hijos de Dios. They're not born again. Ellos no han nacido de They're not nuevo. redeemed by the blood of Ellos Jesus. no han sido redimidos por la They're not sangre de filled with Jesús. God. Ellos no están llenos They're de not Dios. one with God. Ellos no son uno They're con not Dios. seated at the right hand of God Ellos no in están heavenly sentados places. a la diestra They don't de have authority in the Dios. name of Ellos no Jesus. tienen la autoridad en el nombre de They're just Jesús. slaves. Ellos solo son esclavos. Faith in their works Ellos tienen fe en sus obras and the blood of a goat. y en la sangre de un cordero. But you have to ask the question, Pues tú tienes que hacerte la pregunta: if that was available for them, si eso estaba disponible para ellos, what's possible ¿qué es posible for a man or woman in Christ? para un hombre o una mujer en Cristo? It should make you start to think, Debería hacerte pensar esto, and it should also make you mad. y también debería enojarte un poco, Because it's very possible, according to just this, porque es muy posible que de acuerdo con esto that we have preached a standard of healing hemos predicado un estándar de la sanidad that is far below que está muy bajo what Jesus actually provided. de lo que realmente Cristo proveyó. Real quick, turn over to Romans Ahora vamos rápidamente a Romanos, chapter 5. Romanos capítulo 5. Are you thinking? ¿Estás pensando? I hope you're seeing this from a different perspective now. Espero que empieces a ver de una nueva perspectiva. Remember, God was not promising them insurance. Recuerda, Dios no les está prometiendo un seguro, He was promising prevention. les está prometiendo prevención. Now we're over in the new covenant. Ahora vamos al nuevo pacto. And in Romans chapter 5 and verse 12, En Romanos 5, verso 12, it says, therefore, just as through one man sin entered the world and death through sin, dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, and thus death spread to all men because all had sinned. así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. So he's talking about Adam that was in the garden, Estaba hablando de Adán, que estaba en el jardín, and through Adam's sin, y a través del pecado de Adán, death, sickness, disease was released into the world, la muerte, las enfermedades fueron desatadas en todo el mundo. and all of those that were connected to Adam, Y todos los que estaban conectados a Adán, every single one that was born on this earth, cada una de las personas que nacían en esta tierra they were connected to the first Adam. estaban conectadas al primer Adán. And the death that flowed through him, Y la muerte que fluía a través de ellos it flowed through every single individual that was born on the earth. también fluía a cada uno de los individuos que nacía en esta tierra. In verse 14, it says, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, Pero el verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, who is a type of him who was to come. el cual es figura del que había de venir. So Adam in the garden Entonces Adán en el jardín was a type of Jesus who was to come. era un tipo de Jesús que iba a venir.
And notice that through people's connection to the first Adam, Y mira que a través de la conexión de la gente con el primer Adán, sickness and disease, las enfermedades, las dolencias, depression, la depresión, anxiety and la fear, ansiedad, el miedo, mental illnesses, enfermedades de salud all these mental, things are flowing in todas people's estas lives. cosas empezaron a fluir en la vida de las personas. He says from Adam to Moses, this is happening. Dice, desde Adán hasta Moisés, esto es lo que está pasando, Even over those who had not sinned. aún en los que no habían pecado. So when Moses comes into the picture, Entonces, cuando Moisés viene en la historia, God establishes this old covenant with Moses Dios establece este pacto con Moisés and the Israelites. y los israelitas. And God was doing something for them Y Dios estaba haciendo algo para ellos, to temporarily help them in the area of healing. para ayudarles temporalmente en el área de la sanidad. Now, this wasn't just a sin issue. Fíjate que no era un tema de pecado, un problema de pecado. This was an identity issue. Este era un problema de identidad. It was a connection issue. Era un problema de conexión. They were connected to the first Adam. Estaban conectados al primer Adán. And so because they were connected to the first Adam, Entonces, como ellos estaban conectados al primer Adán, they were still subject to the curse in this world. todavía estaban sujetos a la maldición que estaba en este mundo. And so God sent Jesus Y Dios le dice a Jesús, so that you and I could have a new identity. entonces Dios envía a Jesús para que tú y yo And so, podamos tener una through nueva that new identidad. identity, Para que a través de esa nueva We would have identidad a new connection. ahora tengamos una nueva conexión. That God, He would unplug us from the first Adam Que Dios nos desconectó del primer Adán and He would plug us into the new Adam. y nos conectó al nuevo Adán. He would plug us into the Christ. Nos conectó a Cristo. So that just as death flowed through the first Adam, Que asimismo como la muerte fluía a través de Adán, life would flow through the Christ. ahora la vida fluye a través de Cristo. But it wouldn't be because of your actions. Pero en este caso ya no es por tus acciones, It would be because of your connection. es por tu conexión. And the old covenant was based on their works En el antiguo pacto era basado en las obras and the blood of a goat. y la sangre de un cordero. But the new covenant Pero en el nuevo pacto had nothing based on you at all. no tiene nada que ver contigo. You and I weren't even involved. Tú y yo ni siquiera estábamos involucrados ahí. This new covenant was between God and Este Jesus. nuevo pacto es entre Dios y Jesús. It was based on Jesus' works. Estaba basado en las obras de Jesucristo. And Jesus was perfect. Y Él era el perfecto. And you and I, we got put into this covenant Y ahora tú y yo somos puestos en ese pacto by the grace of por God. la gracia de Dios. We've got a new identity. Y ahora tenemos una nueva identidad. And this is why it says in Romans chapter 5 Y por eso es que en Romanos 5, and verse 17, en el verso 17, for if by the one man's offense, talking about Adam, está hablando de Adán y dice, pues si por la transgresión de uno solo death reigned through the one, reinó la muerte, much more. mucho más. Come on, much more. Vamos, mucho más. If the old provided no more sickness, Si en el antiguo pacto era no more miscarriage, no más enfermedad, no more no barrenness, más aborto, no más no esterilidad, more dying young, no más morir joven, then in Christ, luego en Cristo, much more, mucho más, Much more. mucho más, Much more. mucho más, much more. mucho más, Those who receive the abundance of grace reinarán por uno solo and the gift of righteousness, Jesucristo, los que reciben They la will reign in abundancia life. de la gracia y el don de la justicia. that means nothing is reigning over you anymore. Eso significa que nada más está That reinando means sobre ti. sickness and disease, Significa que las enfermedades, la esterilidad, miscarriage, los abortos, dying young, morir joven, that doesn't reign over you eso ya anymore. no reina en tu vida. Because in Christ, Porque ahora en Cristo you reign over tú it. reinas sobre eso. So if under the old covenant, Entonces, bajo el antiguo pacto, the promise was la promesa era never be sick again. nunca más enfermo. Under the new covenant, Pero en el nuevo at the very pacto, least, por lo menos, you still have to have tú aún tienes que tener never be sick again. nunca más enfermo. But why is that possible? Pero ¿por qué eso es posible? Well, if you look at Romans chapter 6, Si miras We'll finish Romanos up here. 6, vamos a terminar Verse por aquí. 4. Dice el verso 4, therefore we were buried with Christ porque somos sepultados juntamente through con Él baptism into death. para muerte por el bautismo. Underline it. Subraya esto. Just as
Así que como Cristo, just as Christ, así que como Cristo, just as Christ was raised from the así dead, como Cristo resucitó de los muertos, even so me, yo también, just as Christ, así como Cristo, even so Chad, así también Chad, just as Christ, así como Cristo, even so you. así también tú. In the very same way Christ Y en la misma manera que Cristo lives a new life, vive una nueva vida, even so we así también are to live a nosotros new life. viviremos una nueva vida. What does that life look like? ¿Cómo se ve esa vida nueva? Because look, he says we are to live in a new type of life. Porque mira que ahí dice, así también nosotros andemos en una vida nueva. What does that life look like? ¿Cómo se ve esta nueva vida? Verse 6, El verso 6. knowing our old man was crucified with Jesus, Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con that the Cristo, body of sin would be done away with, that we would no longer be a slave to sin. para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. For he who has died has been freed from sin. Porque el que ha muerto ha sido libre del pecado. Now remember, sin, the sin of Adam, that was the issue. Ahora recuerda, el problema era el pecado de Adán. It really wasn't a sickness issue. Y no era un problema de enfermedad, It was a sin issue. era un problema de pecado. Because notice that the promise of God to the Israelites, Porque recuerda la promesa de Dios a los israelitas. it was conditional. Era condicional. As long as you do everything I tell you to Mientras do, tú hagas lo que yo te Or digo you que can say it hagas. like this. O lo puedes decir de esta manera. as long as you do not sin, Mientras tú no peques, you'll never be sick. nunca te enfermarás. And you'll find that under the Old Testament, Y vas a encontrar que en el Antiguo the Pacto, only time the Israelites got sick, el único momento en que los the israelitas se only time enfermaron, disease showed up, el único momento en que la enfermedad the only salió, time people died young el único momento en que los israelitas was when they murieron began to jóvenes sin. fue cuando ellos empezaron a pecar. But under the new covenant, Pero bajo el nuevo I've pacto, been made right. yo he sido hecho justo. I've been made righteous. Yo he sido hecho la justicia. And my actions, Y mis acciones, even if I sinned, aun si yo peco, has no bearing on my covenant with God. no tiene una carga en mi pacto con Dios. Now, that's not a license to sin. Ahora eso no es una licencia para pecar. That's not a license to be stupid Eso no es una licencia para ser estúpido. and to just stomp on the blood of Jesus. Eso no es para pisotear la sangre de Because the Jesús. more you understand what Jesus did for you, Porque entre más tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, the more you honor him, más lo honras. and the more your heart's desire Y entre más entiendes eso, tu is to corazón do más all those desea. things that pleases him. Es que hacer todas esas cosas que le agradan a But Él. if there is a moment I got weak Pero si hay un momento en el que estoy débil and I sinned, y he pecado, that does not take away from what Jesus already did for eso me. no te quita lo que Jesús ya hizo por ti. Because this covenant is not based on me being good enough. Porque este nuevo pacto no se trata de que yo sea lo This suficientemente covenant is bueno. based on what Jesus did for me. Este pacto se trata de lo que Jesús hizo por mí. And based on this scripture, Y basado en esta escritura, I'm dead to sin. yo morí al And if I'm pecado. dead to the source of all of the Y si problems, estoy muerto a la fuente de I'm todos dead los to the effects problemas, of all. también estoy muerto a los efectos de todo el problema. This is why 1 Peter 2:24 Por eso es que primera de Pedro 2:24 says, you having died to sin, dice, tú habiendo muerto al pecado, so you would live for righteousness, para que vivas para la justicia, by whose stripes you were healed. por sus llagas fuiste sanado. Notice that healing Fíjate que ahí dice It que is la a sanidad byproduct es un producto of being right, de ser justo. not a byproduct of you doing right. No es un resultado de que tú hagas las cosas It's correctamente. a byproduct of your identity in Christ. Es un resultado de tu nueva identidad en Cristo. So then the question that most people should be asking, Entonces la pregunta que la mayoría de las personas debería if this hacerse is true, es, si esto es verdad, then why do we still see sickness still taking place in people's lives? entonces ¿por qué seguimos viendo la enfermedad en la vida de las personas? Well, the answer is right here in Romans chapter 6, Bueno, la respuesta está ahí en Romanos verse 6, 10 and 11. verso 10 y 11. The death that Jesus died,
Porque en cuanto murió, he died to sin once and for all. Jesús al pecado murió una vez por todas. And the life that he lives unto God. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Likewise, you also Así también ustedes consider yourself to be dead to sin considérense muertos al and pecado alive unto God. y vivos para Dios. Paul says from verse 1 through 10, Pablo está diciendo desde el verso 1 al 10, this is what Jesus has done for you. esto es lo que Jesús ha hecho por ti. This is who you are. Esto es quién eres tú. You're no longer a slave. Ya no eres más esclavo. You're dead to these things. Estás muerto a ser This esclavo de is what esas you have cosas. been made to be in Christ. Ahora eso fuiste creado para ser This en is the Cristo. reality of your Esta es la salvation. realidad de tu salvación. But if you want to experience it, Pero si tú quieres you experimentarlo, have to consider it to be true. tienes que empezar a considerar que eso es verdad. Or you can say it like this. O puedes decirlo de esta You manera. have to remove the possibility Tienes que remover la posibilidad that I could ever be sick again. de que yo me pueda enfermar de nuevo. You have to consider I am alive unto God. Tengo que considerar que soy vivo And if I para am Dios alive unto Him, y que soy vivo para Él. that means there is only one flow. Significa que solo hay un fluir. There is one flow. Solo hay un fluir. That means the curse does not flow in my life anymore. Eso significa que la maldición ya no There is fluye one en mí. flow. Hay un fluir. He's the vine, Él es la vid and I am the y branch. yo soy la rama. And there is one flow. Y solamente hay un fluir. What flows through Him, Lo que fluye de it Él flows through me. fluye a mí. And if that's what is the flow in me, Y si eso es lo que fluye en mí, then that means what flows in the sinner eso significa que puede fluir al no pecador. longer flows in me anymore. Pero ya no fluye en ellos, fluye en mí. It's like my soul, Es como mi alma, my imagination. mi imaginación. It is the valve. It determines Determina, mi mente, mi imaginación determina what flows in my body. lo que fluye en mi cuerpo. It determines whether what's in me as a spirit being flows into my body Determina que yo como ser espiritual, qué es lo que fluye en mi or cuerpo. what flows in the world O flows qué- in my body. O determina si lo del mundo fluye en mi cuerpo. What has my affections? ¿Hacia dónde están mis afectos? What has my consciousness? ¿En dónde está mi conciencia? What has my faith? ¿En dónde está mi fe? Let me ask you this question. I'll leave here. Déjame hacerte esta pregunta, termino aquí. Why do we have more faith ¿Por qué tenemos más fe? that Jesus could heal me of a disease Tenemos más fe de que Jesús puede sanarme de una enfermedad, than faith that Jesus could keep it away? más fe que creer que Jesús puede mantener la enfermedad lejos de mí. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? The only reason Que la única razón that disease is still running rampant through the church que la enfermedad esté aún fluyendo por la iglesia is because we still think it's possible. es porque nosotros aún pensamos y creemos que es posible que siga fluyendo. But what if we remove the possibility? Pero ¿qué tal si quitamos que eso es posible, esa posibilidad? What if we started taking the scriptures, ¿Qué tal si empezamos a tomar estas the escrituras? foundational scriptures, Estas escrituras fundamentales, the basic scriptures, las escrituras básicas, and actually begin to believe them? y realmente empezamos a creerlas? Greater is he that's in me Decir, mayor es el que está en mí than he that's in the world. que el que está en el mundo. The same spirit El mismo espíritu that raised up Jesus from the dead, que levantó a Cristo entre los muertos that lives on the inside of me, es el mismo que vive en mí. is giving life to my mortal body. Es el que le está dando vida a mi cuerpo mortal. Don't you realize? ¿No te das cuenta? Do you not know ¿Acaso no sabes you are the temple of God? que eres el templo And del that the Espíritu Spirit of Santo God dwells y que el on the Espíritu inside of you? Santo vive dentro de ti? The mystery that had been hidden for ages. El misterio que había sido oculto durante muchos años. Christ Cristo in you, en ti, the expectation la esperanza of the glory of de la God. gloria de Dios. You're telling me that God living on the inside of me Es decir, que Cristo viviendo dentro de mí es Dios viviendo dentro de can't mí. keep sickness away? Y eso mantiene a la enfermedad It can only get lejos. rid of it Y que puede, no when it- solamente te when it gets on puedes me. deshacerte cuando llegue a ti. Friends,
Amigos, we have preached a gospel of healing. hemos predicado un evangelio de sanidad, Listen to what I'm about to say. pero esto es lo que voy a decir. We today as the church, Nosotros hoy como iglesia, and I know not here, yo sé que no aquí, I say we to be nice, yo digo nosotros para ser amable, but we as the church as a whole, pero nosotros como la iglesia, como we un have todo, preached a gospel of healing hemos predicado un evangelio de sanidad that is less than the old covenant. que es mucho menor que el antiguo pacto. Now I'm going to say something really, really bold. Y voy a decir algo con mucha confianza, Don't take it out of context, no lo saques del contexto, but based on what we have just looked at, sino en base a lo que acabamos de ver. and we haven't even looked at all of it. Y aún no lo hemos visto todo. We have preached a gospel of healing Hemos predicado un evangelio de la sanidad in which the blood of Jesus y lo que es la sangre de Jesús provided less than the blood of a goat. creemos que provee menos que la sangre de un cordero. Think about it. Piensa en eso. We have actually preached a gospel of healing Realmente hemos predicado el evangelio de la sanidad in which the grace of God y el cual de la gracia de Dios provided less que proveyó menos, than the law. creemos que la gracia de Dios proveyó menos que lo que proveyó la ley. How can we preach a gospel ¿Cómo podríamos predicar un evangelio that is so much more que es mucho más, but provides so much less? pero que creemos que provee mucho menos? You should write that one down. Deberías escribir eso. How have we preached the gospel Porque hemos predicado un evangelio that provides so Que- much more, que decimos que provee mucho más, but we've preached that it provides so much less? pero creemos que provee mucho menos? Friends, I'm telling you, what Jesus did Amigos, te digo que lo que Jesús hizo was far greater fue mucho más grande than what a little lamb or a little goat could do. que lo que un simple cordero o una cabra podían hacer. Jesus' works Las obras de Jesús provided something far greater proveyeron algo mucho más grande than what the works of the Israelites could provide. que lo que las obras de los israelitas podían hacer. The Israelites, they had to, every single year, Los israelitas tenían que cada año que pasaba they had to offer a sacrifice. traer una ofrenda, un And that sacrificio. high priest would have to go into the Holy of Holies Y el sumo sacerdote tenía que ir al lugar and santísimo present a sacrifice for the sins of the y Israelites. presentar el sacrificio para los pecados de los And israelitas. all of those works and Y actions todas esas obras en acción provided no sickness, proveían no enfermedad, no miscarriage, no aborto, no barrenness, no esterilidad, no dying young, no morir joven, no plague coming near this tent, ninguna plaga venir cerca a 1,000 falling at ti, one 1000 side, caerán a tu lado 10,000 y at 10,000 a tu otro lado. It provided all of that. Todo eso proveía eso. And what we're going to preach today Y lo que hemos predicado hoy is that the blood of Jesus es que la sangre de Jesús will heal you when you do get sick. es que te sane cuando te enfermes. Do you know why it's been preached that way? ¿Sabes por qué se ha predicado de esa manera? Because people who believe in the new covenant, Porque la gente que creía en el nuevo pacto, instead of preaching in Christ realities when it comes to healing, en vez de predicar las nuevas realidades de estar en Cristo, we've gone back to the Gospels volvían más bien a los and looked evangelios at the sinner y miraban a todos esos ejemplos de los to try to pecadores figure out how to get healing. que trataban de buscar cómo ser sanos. Instead of identifying with the Christ En vez de identificarse con el Cristo who I am mismo, one with, con el que yo soy uno, preachers teach Christians los predicadores les enseñaron a todos los to identify cristianos with sinners. que se identificaran con esos pecadores. So we've actually preached the gospel of healing Entonces hemos predicado el evangelio de la sanidad from the sinner's perspective desde la perspectiva de los pecadores instead of heaven's perspective. en vez de la perspectiva del cielo. And then we wonder, Y luego nos preguntamos, why are we not seeing much of anything different? ¿por qué es que no estamos viendo algo diferente? I mean, if under the old covenant, Si bajo el antiguo pacto
before there even was a covenant. aún antes de que hubiera un pacto. And God is showing himself strong in his new people. Y Dios se estaba mostrando muy fuerte en su gente. And when the plagues came through Egypt, Y cuando las plagas venían a Egipto it touched all the Egyptians, y tocó a todos los egipcios, but it never touched the Israelites. pero nunca tocó a los israelitas. Even when there was a plague of darkness, Aún cuando hubo una plaga de oscuridad, complete darkness in Egypt, una oscuridad completa en but there was Egipto, a separation había aún una separación between the people of the world entre la gente del mundo and the people of God. y la gente de Dios. And yet those people Y aún esas personas didn't know anything about God. no sabían nada de Dios. They didn't know one healing scripture. No sabían una sola escritura de sanidad. They didn't know about salvation. No sabían de salvación. They didn't know about speaking in tongues. No sabían sobre hablar en lenguas. They didn't know one scripture. No sabían una sola escritura. How much more ¿Cuánto más is available to us? está disponible para nosotros? Friends, at some point, we as the children of God, Amigos, a un punto nosotros como hijos de Dios we have to take a step back tenemos que tomar un paso atrás and look at the state of the church, y tomar y ver el estado de la iglesia, look at our life, mirar nuestras vidas, look at our results, mirar nuestros look at our resultados, doctrine, mirar nuestra doctrina, take all of those things tomar todas esas cosas and compare it to Jesus y comparado a Jesús, and ask the question, comparar a Jesús y preguntarnos, does this look like him? ¿todo esto se ve como Él? And if it doesn't, Y si no se ve como Él, then it's going to take some of us nos va a tomar to be really, really bold llegar a ser muy confiados and go against culture, e ir en contra de esa go cultura, against e religion, ir en contra de esa religión, go against tradition, e ir en contra de esa tradición and make the necessary change y hacer los ajustes necesarios so that it looks like Jesus again. para que ahora todo eso empiece a verse realmente como sounds like Jesús Jesus y again. que se empiece a sonar como Jesús And gets también, results like Jesus y que tenga again. los mismos resultados como Jesús. That's the way the church advances. Esa es la forma en la que la iglesia va a avanzar. It doesn't advance No avanza by settling into what's normal, al conformarnos con lo que es normal, to what's comfortable, a conformarnos con lo que es cómodo, and to what's been preached for the last 50 years or 100 years. o a conformarnos con lo que se ha predicado los últimos 50 o 100 años. I don't care how long it's been preached, No me importa cuánto tiempo se ha predicado, and I don't care what faces and names preached y it. no me importa las caras y los nombres de los que los predicaron. If it does not match up to the standard of Si Jesus eso Christ, no hace igual al estándar de Jesús, there's religion in it. entonces hay religión ahí. There's doctrines of Hay demons in it. doctrinas de demonios, And we've got to rip it out y tenemos que arrancar eso and make it look like him. y hacerlo ver exactamente como Él. There should not be just a difference No debería haber solo una diferencia between Christians and sinners entre cristianos y pecadores. only in the area of our behaviors and actions. La única diferencia no debería ser en el área de nuestros comportamientos y acciones. The very first scripture we looked at, La primera escritura que vimos, the one pastor said was kind of the theme of this weekend, la primera escritura, primera Pedro, que el pastor dijo que Second era Peter. de segunda de Pedro, says he has given us everything que era el fundamento de esta escritura, that pertains to this life y que decía que todo lo que pertenece a esta vida and to godliness. y a la piedad, See, we've accepted the godliness thing, hemos aceptado la parte de la piedad, that because of salvation, que por la I can live a salvación godly life. puedo vivir una vida de Dios, I can be a better santa, person. una mejor persona. I don't cuss as much. Yo no causo I don't gran drink as cosa, much. yo ahora ya no I bebo, don't smoke as much. yo no fumo ahora, I don't sleep around as much. ya no ando por ahí I ahora, don't act as much like a sinner. ya no actúo como un pecador. But he also gave us everything that pertains to this life. Pero la escritura dice que nos dio todo lo que pertenece a esta vida That through también. partaking of his very nature and his Que al life, participar de su misma naturaleza divina, that even though I walk in this world, que aún mientras yo camine en este mundo, I could escape all of the corruption that's in this yo world. aún puedo escapar de toda la corrupción que hay en este mundo. But see, most Christians are going through life La mayoría de los cristianos van por la vida and they're looking at the area of healing and health,
y miran el área de la sanidad y la salud They're saying, man, I need that. y dicen, ay, yo quiero eso. Oh, I want that. Oh, cómo quiero eso. I'd give anything for that. Yo daría todo por tener eso. And I begin to lust after it Y entonces empiezan a buscar eso como because I concupiscencia, don't have it. porque no lo tengo. But oh my God, I want it. Ay, pero Dios, cómo quisiera And tener I see eso. those people that have it, Yo veo que otros lo tienen. and I would give anything Y to yo, have it. yo daría todo por tenerlo. And they're just like Eve standing at that tree, Y eso es exactamente igual que Eva al made in the parar very, ahí en made ese in the árbol, very image and likeness of God, hecha a la misma imagen y semejanza de takers of Dios, His nature. que era participante de su naturaleza, But looking at that fruit, pero mirando ahí ese fruto, lusting after that fruit, como con la lujuria de ese thinking if I could fruto. just have that fruit, Ah, si tan solo pudiera tener ese fruto, I could have that thing that I want and need. podría tener eso que quiero. And not realizing she had it the entire time. Y no se dio cuenta que siempre lo tuvo dentro de ella todo el tiempo. And what's the possibility ¿Cuál es la posibilidad? that we as preachers, Que nosotros como we predicadores, as Christians, nosotros como cristianos, have put Christians in a position hemos puesto a los cristianos en una when posición it comes to the area of healing, que cuando viene al área de la sanidad, of dangling it out there in front, putting it out there in front of them. que los pones ahí a temblar al That frente. Jesus died for your sicknesses Como que Jesús murió por tu enfermedad and died for your diseases. y muriendo por tus dolencias. And if you'll just say the right things, Y que si dices las cosas If you'll do the right correctas, things, si tú haces las cosas if you'll follow correctas, these 5 steps, si tú sigues estos 5 pasos, you can have it. entonces quizás lo puedas tener. Almost sounds like the devil. ¿Sabes? Eso suena como el diablo. You can have it. Puedes tenerlo. Notice Satan didn't tell Eve you can't have it. Mira que Satanás no le dijo a Eva que no lo podía He tener. said, oh, it's available. Ah, le dijo, sí, está disponible. If you want it, you can have it. Si quieres, podrías tenerlo. It's right here. Está aquí. You just need to do this one thing. Solamente tienes que hacer esta cosa. Think about the sinners in the Gospels. Piensa sobre los pecadores en los evangelios. Here's Jesus. Aquí está Jesús. Here's their healing. Ahí está su sanidad. If I can just get to him, Ah, si tan solo lo alcanzo a Él. if I can just touch him, Si tan solo puedo tocarlo a Él. that thing I've been desiring, Eso que he estado deseando, I know I can have it. sé que lo podré tener. Is that not the way healing has been preached? Esa no es la forma en la que ha sido predicada la sanidad. For centuries, Ha sido predicada por siglos, even over the last several decades. aún por las últimas décadas. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? The only thing Que lo único that I ever had to do in this life que tenemos que hacer en esta vida was to say, Jesus, es decir, Jesús, I receive you yo te recibo as the Lord and Savior of my life. como mi Señor y el Salvador de mi vida. I partake of you, Yo participo de ti. my Passover lamb, Tú eres mi Cordero de Pascua, who died for my sins el que murió por mis and pecados, died for my diseases. murió por mis enfermedades. I receive you as my Lord and Savior, Te recibo como mi Señor y mi Salvador. and make me a brand new creation in Christ, Hazme una nueva creación en Cristo, where the old life is gone. donde la antigua vida se ha ido. That life of Egypt is gone, Esa vida de Egipto se ha ido. and a new life has now begun. Y una nueva vida ahora ha iniciado. A life that is not based on the customs and the culture of Egypt, Es una vida que no está hecha a las costumbres de Egipto. a life that is not based on what is normal in Egypt, Es una vida que no está hecha a lo que es normal en Egipto, but a life that is based on what is normal in heaven. sino es una vida que está basada en lo que es normal en el cielo. A life that is based on the cultures of heaven. Una vida que está basada en la cultura del A cielo. life that is based on the realities of heaven. Es una vida que está basada en las realidades del cielo. Because now that I am in Christ, Porque ahora que estoy en Cristo, a
new life has begun. Una nueva vida ha iniciado. Where I'm dead to sin. Donde estoy muerto al pecado, I'm dead to sickness. muerto a la enfermedad. I could live a sinless life. Ahora vivo una vida sin I pecado. could live a sickless life. Puedo vivir una vida sin I could enfermedad. live a life divinely connected to you. Puedo vivir una vida divinamente conectada a Él. Where I could be untouched by the world. Que puedo ser intocable para el mundo. Uncorrupted by the world. Incorruptible por el That mundo. no disease could touch me. Que ninguna enfermedad puede tocarme. No sickness could touch me. Ninguna dolencia puede tocarme. Bless the Lord, oh my soul, Que toda mi alma bendiga and al all that Señor. is within me. Y todo lo que hay dentro de mí. Bless His holy name. Bendiga su santo nombre. Bless the Lord, Bendigo al Señor oh my soul, con toda mi alma. who forgives me of my sins, Quien perdona mis pecados. who heals me of my Quien diseases, sana mis dolencias. redeems my life from destruction, Que redime mi vida de la crowns me with destrucción. His loving Me kindness, corona con su amor and inagotable. restores my youth like the Y, eagles. y restaura mi juventud como el águila. Come on, He forgives me, Vamos, Él me perdonó. He heals me, Él me sanó. and He renews my strength, Él renueva mi fuerza so that for the rest of my life, para que el resto de mi vida, the rest of my life, el resto de mi vida, for the rest of my el life, resto de mi vida, I am totally separate estoy totalmente from all separado those that are filled with the devil, de ellos que están llenos de diablo. because I'm filled with God. Porque ahora yo estoy lleno And de because I'm Dios. filled with Y God, porque yo estoy lleno de it Dios, puts me in a position me pone en una posición to live a brand new para life, vivir una nueva vida. a life full of health, Una vida llena de A life full salud. of Una vida righteousness. llena de justicia. a life free Una of vida corruption, libre de la corrupción. a life free of Una weakness, vida libre de la debilidad. a life that is separate from the Una world, vida que está separada del mundo. not only in my actions, No solo en mis acciones. not only in my No behaviors, solo en mi comportamiento. not only in my No lifestyle, solo en mi estilo de vida. but also Pero también in the quality of my en la life. calidad de mi vida. Because I have received of His divine nature. Porque he recibido su naturaleza divina. Come on, there is to be a separateness Vamos a ir una for God's separación people. para la gente de Dios. There's to be a separateness for God's people. Debe haber una separación de la gente There is to de be a Dios. separateness for Debe haber una God's people. separación de la gente de Dios. The people in the land of Canaan, La gente en la tierra de Canaán, they were afraid of the Israelites. ellos tenían miedo de los israelitas. Not because they were big, No porque fueran grandes, not because of their equipment, no por su equipo, but because of the great God sino por el gran Dios that was with them. que estaba con ellos. Because of the signs and wonders and miracles. Por las señales, los milagros, los prodigios. The people of Jericho were afraid. La gente de Jericó tenía miedo. For 40 years, the people of Jericho, Por 40 años la gente de they lived in Jericó, fear ellos vivieron con miedo of what the God of Israel could do. de lo que el Dios de Israel podía hacer. And if the people of the world Y si la gente del mundo lived in fear vive en miedo of what the God of Israel could do, de lo que el Dios de Israel podía hacer, how much more so ¿cuánto más should the people of the world la gente del mundo live in reverence debería vivir en reverencia and fear y temor of the God, del Dios, of what the God of the Christians del can do? Dios de los cristianos? Miracles and signs and wonders Milagros y señales y prodigios becoming normal for the church again. empiezan a ser normal para la iglesia nuevamente. Not because of our actions, No por nuestras acciones, not because of our right confessions, no por nuestras confesiones correctas, not because of steps and ABCs and 1, 2, 3, no por el ABC, el 1, 2, 3 de nuestras enseñanzas, but because of understanding who we are sino por el entendimiento de quiénes somos and whose we are y de quién somos and the one I live in
y de en quién vivimos and the one who lives in y me, el que vive en mí, that through these hands para que a través de and that estas through manos these feet y a través de estos and that through pies this mouth, y a través de esta boca the exploits, explote the wonders, los milagros, the greatness las maravillas, of the God that we serve, las grandezas del and yet the Dios que God who lives servimos, in me, del que vive and the dentro God de who mí, walks in y me, el Dios que and the God habita dentro de who mí, moves through me, y el que se mueve a través de not mí, because of me, no por mí, but because of Him, sino por Él mismo, but because of Him, sino por Él mismo. where we stop making it about a man, Hemos enseñado que se trata del we stop hombre. making it about a woman, Vamos a parar de hacer and que we sea make it de about eso. the man, Y dejamos de hacer que sea de Christ los hombres Jesus, y es ahora de el hombre, seated el at the right Cristo, hand of el God, que está sentado a la diestra de Dios Padre, but also living through me, pero también viviendo a través de living mí, through you, viviendo a través de living ti, through us, viviendo a través de so that when the nosotros, world sees us, para que cuando el mundo nos vea, when the world experiences us, cuando el mundo nos experimente, they experience Him. lo experimenten a Él. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Come on, let's lift our hands and just worship Him. Vamos, levanta tus manos ahí, solo Praise you, adórale, Jesus. solo adórale. Praise you, Jesus, for what you've done for us. Te adoramos, Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Praise you, Jesus, for what you've done in us.